Ahora sí. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, lunes 6 de septiembre. ¿Ya? A ver, un poco a manera de comentario, ¿no? Ya están las notas, ¿sí? Hay buenas notas, eso hay que reconocer. Hay un par también que no sé qué habrá pasado, ¿no? Ojo, ¿no? O sea, no eran iguales los exámenes, ¿no? El Moodle tiene, por si acaso, una opción de banco de preguntas, ¿no es cierto? Y el Moodle hace todo, ¿no? O sea, reparte a su manera, eso. Es por eso que no eran iguales los exámenes, por si acaso, ¿ya? Ni en el número, ni en el tipo de preguntas, ni en el orden, no era, por si acaso, ¿ya? Algo también que me han escrito inclusive, y quiero aclarar por si acaso, creo que es importante aclarar, es que nosotros hemos dicho que siempre manejamos la tasa nominal, ¿no? O mejor dicho, de otra manera, cuando hay una tasa de interés que no dice, por ejemplo, si es mensual, si es trimestral o es semestral, hemos dicho que siempre se asume que es anual, ¿no es cierto? Sí. Ese concepto un poquito creo que ha confundido a un par de sus compañeros, ¿no es cierto? Donde aparentemente en matemáticas financieras les han dicho de que sí o sí tiene que tener. Sí, en matemática financiera es un poquito como que te inventas, ¿no? Dices, ¿qué pasa si qué pasa si la tasa de interés es trimestral y tienes que pagar cada 2 meses? Entonces, esa es la idea de esa materia también, comprender de buena manera el manejo de las unidades de tiempo. Esa es la idea, ¿no? Yo cuando daba matemáticas financieras, igual esa era la intención, ¿no? De que el estudiante comprenda de buena manera, ¿no? Homogenizar las unidades. Entonces, le dabas el plazo, por ejemplo, no sé, en días, y le dabas la tasa en trimestres, entonces el estudiante tenía que justamente eh, uniformar eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hemos aclarado que cuando no tiene, ¿ya? Unidad, la tasa de interés, se asume por si acaso siempre, toda la vida, que es anual, ¿ya? Y esa tasa anual tiene un nombre, se llama tasa nominal. Eso, por favor, aquí, ¿no? Métanse en la cabecita, ¿ya? Bueno, con esa aclaración, continuamos entonces. Ya, a ver, voy a compartir donde estamos. Después, todo era lo que hemos visto en clases, por si acaso, ¿ya? No era complicado. Mm, perdón, es otra cosa. A ver. Ya, muy bien. A ver, vamos a entrar ahora a lo que viene a ser un nuevo capítulo, ¿ya? Vamos a poner como título, ¿no? Vamos a colocar, vamos a ver ahora los pagarés bursátiles. No, perdón, ya hemos visto los pagarés. Ahora vamos a ver los bonos bursátiles, ¿ya? Ese es el capítulo que nos toca ahora, ¿ya? Los bonos bursátiles es muy similar, ¿no es cierto?, a lo que hemos estado viendo en el último capítulo, que era en realidad los pagarés bursátiles. Solo que aquí hay una gran diferencia. Los pagarés bursátiles, o sea, lo que hemos visto en el último capítulo, eran, ¿no? Si se acuerdan, vamos a colocar eso, eran para capital de operaciones, ¿sí? Capital de operaciones. Era destinado para eso, ¿sí? O sea, era una forma de financiamiento, ¿sí? Aquí vamos a poner, era una forma de financiamiento de corto plazo, de corto plazo. Por eso es que no excedía, por ejemplo, los 360 días, ¿sí? Es lo que hemos visto en el anterior capítulo, ¿ya? En cambio ahora, cuando estamos viendo el tema de bonos bursátiles, ¿sí? Permítanme, vamos a ver casos donde se van a financiar, ¿no es cierto?, para capital de inversión, ¿ya? Para capital de inversión.
¿Qué significa eso? Ya no es a corto plazo, ¿sí? Ya no lo es, sino es a largo plazo, ¿sí? Y van a ver que en algunos casos realmente es largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, he visto hasta 8 años, ¿ya? ¿Está bien? Esto como una especie de introducción, ¿ya? Introducción. ¿Ya? Entonces, las empresas, ¿no? Cuando hablamos de capital de operaciones, habíamos explicado en su momento, básicamente es para la materia prima, insumos, ¿no? Para comprar inventario, ¿no es cierto? En el sentido de que ese bien al corto plazo se va a vender, ¿no es cierto? Y obviamente se va a tener la ganancia respectiva. En cambio, cuando hablamos de capital de inversión, estamos hablando de que las empresas van a comprar bienes de capital. Vale decir, por ejemplo, les comento, ¿no? Hay uno de Subose, no sé si lo vamos a ver, ¿ya? Subose, por ejemplo, la fábrica de cemento, ¿sí? Ha emitido bonos bursátiles justamente para un horno, ¿ya? Entonces, realmente necesitaba, ¿no es cierto?, bastante dinero para eso, ¿sí? El caso que vamos a ver hoy es el caso de Tigo, ¿ya? El de Tigo Star, como diría alguien, ¿ya? La empresa Tigo, ¿no es cierto?, ¿en qué invierte? Ellos invierten, ¿no es cierto?, en todo ese equipo, ¿no?, que necesita para sus redes, ¿no es cierto?, ¿ya? Eh, en este último tiempo, ellos han extendido básicamente lo que le llaman su cobertura, ¿no es cierto? Entonces, ellos invierten en antenas, en varias cosas, ¿no? O sea, en activos fijos justamente para ampliar su cobertura, ¿ya? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que en este caso estamos hablando de capital de inversión. Y realmente cuando hablamos de capital de inversión, estamos hablando de montos mucho más altos que hemos visto en los pagares bursátiles, ¿ya? ¿Sí? ¿Y por qué a largo plazo? Porque la empresa va a devolver de a poco, ¿no es cierto?, todo el dinero que recaude, ¿no es cierto?, mediante la bolsa de valores. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esa es la gran diferencia de los bonos bursátiles, ¿ya? Que están destinados a lo que viene a ser capital de inversión. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos, continuaremos. Tipos de bonos bursátiles. ¿Ya? Vamos a ver eso. Tipos de bonos bursátiles. Hay tres principalmente. Bursátiles. ¿Ya? Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Ya? Hay lo que se llaman los bonos bursátiles, así nomás. ¿Ya? Bonos bursátiles. ¿Quiénes están aquí? ¿Ya? ¿Quiénes están aquí? Aquí están fábricas como Sobose, por ejemplo, ¿no? Fábricas. Hay otra fábrica, por ejemplo, que tal vez veamos, es el de Itacamba, los que hacen cemento Camba, también lo han hecho de esta forma, con bonos, ¿ya? Tenemos también empresas, por ejemplo, como Tigo, ¿no? Empresas como Tigo, por ejemplo, ¿ya? Después, ¿qué más he visto? He visto de Dismac, por ejemplo, también, que tienen su emisión de bonos. Recientemente, les comento, a ver, alguien me puede decir, eh, ¿alguien sabe qué empresa es la que ya produce fierro de construcción en Bolivia? ¿Alguien? No es por si acaso el Mutum, por si acaso. ¿Alguien? Licenciado, buenas Sí. noches. Empresa Las Lomas. Ya, sí, muy bien. La empresa Las Lomas es la primera empresa en Bolivia, siderúrgica, como se llama, que ya está produciendo
fierro de construcción, ¿no? Entonces, para esa inversión de esa planta, ¿no? También han emitido bonos bursarios, ¿no? Las lomas, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, en este tipo de bonos están fábricas y empresas reconocidas de distintos rubros, ¿ya? También hay agropecuarias y así, ¿ya? Y hay otro tipo de bonos que son exclusivamente bonos bancarios, ¿ya? Bancarios. Me explico un poco. En el primero, como les he indicado, es para capital de inversión, es para la compra de activos fijos, es para, en el caso de las lomas, para poder justamente instalar toda la empresa, ¿no? Toda la fábrica, por ejemplo, ¿no? En el caso de Sobose era para la compra de un horno. En el caso de Itacama también era para la compra de un horno donde se hace el cemento. En el caso de Tigo Star es para justamente ampliar su cobertura, ¿ya? En todos esos casos, esas empresas están invirtiendo, ¿no es cierto?, en activos fijos. ¿Qué sucede con los bancos? ¿Ya? Los bancos también se financian mediante la bolsa de valores, ¿sí? ¿Bien? Y obviamente esa plata no van a utilizar para comprar, no sé, pues, o para hacer oficinas. No lo hacen, ¿ya? Sino, ¿para qué se prestan los bancos? Para justamente, eh, perdón la redundancia, para prestar, así haremos mejor. Los bancos se financian con recursos de la bolsa de valores para justamente, ¿no? Prestar a sus clientes, ¿no? Para que ellos puedan, obviamente, beneficiarse con un crédito, ¿ya? Entonces, los bancos, los bonos bancarios, no son para activos fijos, son para lo que se llama cartera, ¿sí? Lo que los bancos prestan, o mejor dicho, su activo más importante de un banco es la cartera. ¿Qué es la cartera? Es la suma de de todo lo que han prestado, ¿sí? Como institución, ¿ya? Entonces, fíjense ahí, al decir bonos bancarios, estamos hablando de puro entidades de intermediación financiera, ¿ya? Vamos a ver un par, vamos a ver del FIE y vamos a ver de, ay, no me acuerdo cuál es, pues, el Sol también tiene, el Fácil tiene, Fortaleza tiene, no me acuerdo, pero principalmente vamos a ver del FIE, ¿ya? ¿Está bien? Y vamos a ver los bonos municipales, ¿ya? Los bonos municipales. Municipales. Ah, estos bonos municipales, ¿sí? Ya está dirigido para instituciones públicas. En este caso, como su nombre lo dice, para alcaldías, ¿ya? Alcaldía, ¿ya? Pero, ¿para qué se va a financiar una alcaldía? ¿No? Justamente para poder realizar, por ejemplo, obras, ¿sí? Obras. Pueden hacer parques, pueden hacer, ¿qué se llama? Embovedados, pueden hacer avenidas, ¿no? Todo lo que son obras civiles, ¿ya? Inclusive hay, pero no está dentro de lo que vamos a ver, los bonos que emiten los países, ¿ya? Bolivia, más o menos en el 2012, ¿sí? Ha emitido bonos, ¿ya? Cuando estábamos muy bien económicamente, cuando el mundo veía de que realmente Bolivia tenía la capacidad de pagar, ¿sí? No se olviden que teníamos ya harto de reserva internacional, ¿no es cierto? Entonces, en esas épocas, cuando hemos llegado a los topes, sí, se han animado a financiarse, ¿sí? Mediante bonos, ¿ya? Pero no necesitábamos, era como que por darse el lujo,
¿ya? Lo ha hecho el país. Les fue muy bien, ¿sí? En ese momento, y ese dinero lo utilizaron justamente para algunas carreteras que se hicieron en su momento, ¿ya? Inclusive los gobiernos lo hacen por eso, ¿ya? Y como ejemplo. Pero en nuestro contexto de la Bolsa Boliviana de Valores, solamente he visto por lo menos bonos municipales. Esos bonos que les hablo que ha hecho el gobierno, no lo ha hecho acá exactamente, lo ha hecho fuera del país. ¿Ya? ¿Está bien? Pero también lo hacen como criterio, les comento. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en esta materia vamos a ver tres tipos de bonos. Los bonos bursátiles, que son para fábricas, empresas, ¿no? Esa gama, de cualquier rubro, si vale el término. Y los bonos bancarios, que están exclusivamente destinados a lo que viene a ser bancos, e incluso están las IFDs, ¿ya? Las IFDs son, por ejemplo, Diaconía, Crecer, ¿no es cierto? Ellos son IFDs, ¿ya? Vamos a ver también algunos de ellos, ¿ya? Y en bonos municipales no hay mucho, la verdad, ¿ya? La Paz, la alcaldía de La Paz ha sido una de las primeras que ¿qué les puedo decir? Ha incursionado en esto en sus buenos tiempos, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver también cómo lo han planteado y vamos a ver exactamente para qué fue destinado, por ejemplo, ese tipo de financiamientos. ¿Ya? Bien. Entonces, si se fijan, los dos primeros, los bonos bursátiles y bancarios, están destinados prácticamente al sector privado, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, los bonos municipales ya es para aquellas gobernaciones, municipios que pueden justamente financiarse, ¿no es cierto? Mediante la bolsa de valores, ¿ya? Y alguien decía, pero ¿dónde está, con qué paga, por ejemplo, los municipios? Obviamente ellos tienen un flujo de caja, ellos tienen ingresos, ¿no es cierto?, por varios conceptos propios y también por el IDH, ¿no? Y otros. Entonces, en función a eso también se hace una evaluación económica, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, ¿y de qué les sirve, por ejemplo, a la alcaldía, no sé, pues, financiarse? O sea, pueden hacer ya obras de más magnitud, ¿no? Por ejemplo, esto lo hacen generalmente en épocas cuando hay elecciones, ¿no? Antes de que, para la última temporada, digamos, de la gestión, para quedar bien, ¿no es cierto? Generalmente ahí es donde utilizan este tipo de financiamientos, ¿ya? Los municipios, ¿ya? Para que luego se vaya devolviendo poco a poco, pero el alcalde que estaba saliendo tal vez se vea que ha tenido una buena gestión, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿ya? ¿Sí? Ahora bien, como último punto, veamos un poco lo que viene a ser el proceso, ¿sí? El proceso de la emisión de bonos, ¿ya? Es similar, por no decir idéntico, a lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en lo que viene a ser los pagares bursátiles, ¿ya? Me explico, ¿no? Tenemos al emisor, la empresa emisora, ¿no? La empresa que necesita financiamiento, ¿sí? Necesitan dinero, ¿no? Por ejemplo, el de las lomas, a mí me parece bien interesante. Sí, ojalá realmente les vaya bien, ¿no? Y vean, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo les puedo decir? Mm, muchos me van a criticar ahorita, ¿no? Pero la verdad es que eh, los gobiernos, ¿no? Los estados, no deberían meterse en cosas de, empresariales, si vale el término, ¿ya? Ellos deberían ser solamente reguladores, nada más, ¿sí? Obviamente, fomentar al sector privado, ¿ya? Y un poco acá les digo por qué, ¿no? A ver, esto del mutum, ¿no es cierto? Es un cuento ya antiguo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo hace unos 3 años, debe ser, mi papá me decía, teníamos que construir una, una especie de pequeño, una casa, ¿ya? Teníamos que construir. Y él decía,
esperaremos un tiempo más, me decía, ¿no? Porque dice que el fierro que vamos a producir de construcción del Mutún va a ser más barato, me decía, ¿no? ¿Sí? Entonces, él estaba ilusionado, por ejemplo, de que realmente produzcamos fierro de construcción, ¿sí? Pero yo que me informo, le decía, oye, pero están en juicio, ha venido no sé qué empresa hindú, al final nada, entonces te han informado mal, le digo, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado la decisión de construir, ¿no? Y miren, hasta ahora que es 2021, no hay, ¿no es cierto? No hay ese bendito proyecto de lo que viene a ser el Mutum, ¿no? Lo ha tenido que hacer ¿quién? Una empresa privada, ¿sí? Así de simple. También seguramente han escuchado, hay la empresa de San Buenaventura, ¿no? En el norte paceño. Han dicho, señores, que La Paz, que el progreso de La Paz, que ahora va a producir azúcar, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿De qué se han olvidado? A ver, ¿alguien me puede comentar? ¿Qué se han olvidado en ese proyecto de San Buenaventura? ¿Alguien? De la caña, se olvidaron de la caña. Producción del azúcar de la caña, sí, lo que mencionaba. No es una zona netamente productora de la caña de azúcar. Ya, no hay caña, o sea, no es que no hay lo Ajá. suficiente, ¿no ve? Graben, ¿ve? ¿Sí? Entonces, les puedo dar ejemplos. El teleférico ahorita está en déficit, ¿sí? Yo me acuerdo cuando hemos analizado ese caso ya del teleférico, mucha, realmente no había, o sea, no se podía recuperar la inversión, ¿ya? No se podía, ¿sí? Entonces, no se lo podía ver como una empresa, ¿ya? Porque cuando tienes una empresa, tienes que recuperar la inversión. Ahora alguien me dirá, pero las carreteras y todo eso, ah, bueno, eso es otro tema. Eso ya es inversión pública, donde no necesariamente eh, tienes que recuperar el capital, sino más bien haces esas obras para un beneficio común, ¿no? Para todos, ¿sí? Donde ya obviamente ya no tardarás 2 horas, sino acortas el tiempo a 1 hora, digamos, ¿no? Entonces, esos son inversiones públicas, ¿no es cierto? Pero una inversión privada, ¿sí? No debería ser, o sea, sí o sí debería recuperarse, ¿no? Y ni qué hablar del Kipus, ¿no ven? ¿Sí? No conozco a uno, de verdad, no sé ustedes, pero no conozco ni a uno que tenga ese tipo de celulares, ¿ya? No conozco, ¿sí? Prefieren, o sea, un chinito he visto manejar, he visto Huawei, he visto Xiaomi, he visto todo, pero no he visto a nadie con ese, el Tinku, no sé qué, ¿no? No he visto, ¿ya? Entonces, vean un poco, ese es el panorama triste que tenemos, ¿no es cierto? Respecto a esto. Pero no me voy a desviar, ¿ya? Porque en clases me han prohibido hablar de deporte, de religión y de política, ¿ya? Vamos. Entonces, la empresa que necesita eh, financiamiento, ¿sí? Como ya sabemos, va a una agencia de bolsa, ¿no? Normalmente. ¿Ya? La agencia de bolsa, hemos dicho, es otra empresa, ¿no? Empresa. Entonces, él le da su requerimiento. Le dice, ¿saben qué? Necesito tantos millones de dólares para esto, para esto, para esto. La agencia de bolsa agarra y hace su análisis cualitativo, ¿no? Y hace su análisis cuantitativo. Cualitativo en el tema de perspectivas del sector, del desempeño que ha tenido la empresa, digamos, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Las estrategias que han tenido, ¿no es cierto? Y en el tema del análisis cuantitativo, definitivamente lo que se ve son los estados financieros, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver, creo que en las últimas clases, ya, y vamos a repasar, les decía, desde un punto de vista práctico, lo que viene a ser el análisis de estados financieros, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien, entonces la agencia de bolsa dice, muy bien, califica, le dice, ya, está bien, pasa, ¿no? Entonces mandan, ¿no es cierto?, ese prospecto a lo que viene a ser la ASFE,
¿sí? En estos casos, ¿no? De bonos, sí o sí, ¿ya? Sí o sí tiene que tener la calificadora de riesgo. Entonces, paralelamente, ¿no? Lo mandan, ¿no? A la calificadora de riesgos y la calificadora de riesgos también da su opinión, ¿ya? Inclusive contratan hasta 2 calificadoras de riesgo. Y eso va a depender mucho del monto y de la empresa también, ¿no? Entonces, contratan a la calificadora de riesgo, que a su vez ellos también dan su calificación, ¿sí? Y por último, la ASFI obviamente da su visto bueno, ¿sí? Una vez que está todo eso, pasa a la EDB. La EDB es como que registra todos esos papelitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se constituye prácticamente como la entidad que registra, ¿no? Y administra, ¿no es cierto?, todos los valores, ¿sí? Si yo quiero comprar la primera vez, entonces ahí se va a registrar. Si yo quiero venderlo, se va a registrar en la EDB. Si yo quiero empeñarlo, también se va a registrar en la EDB. Entonces, esa es un poco la función, ¿no es cierto?, de la EDB, ¿no? Y por último, ¿no? Agarran y lo viabilizan mediante la Bolsa Boliviana de Valores, ¿sí? Lo cual como intermediario también lo constituye una agencia de bolsa, ¿sí? ¿Qué me refiero como intermediario? El inversionista que puedo ser yo y también que puede ser, por ejemplo, cualquiera de ustedes o una empresa, ¿sí? ¿Dónde va para comprar estos papelitos? Va en primera instancia a la agencia de bolsa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esa es más o menos la secuencia y el proceso que tenemos en este tipo de papelitos. Este es otro tipo de papelitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a continuar y vamos a ver otro punto que vendría a ser lo siguiente. Características de los bonos, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar, a ver, características de los bonos. ¿Ya? Primero, ¿sí? No se habla de intereses aquí. ¿Ya? No se habla de intereses. No es que no ganes intereses, ¿ya? No es eso. Sino es que en vez de utilizar la palabra interés, se utiliza la palabra cupón. ¿Ya? Se utiliza la palabra cupón. Que en realidad el cupón significa o es en realidad el interés que se va a ganar, ¿ya? Pero no se lo maneja como término la palabra interés, sino es como cupón. Y lo más importante, yo diría, ¿sí? ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, o cómo operan, por ejemplo, en el tema de bonos? ¿Sí? Se maneja de manera semestral, ¿sí? ¿Ya? Semestralmente, así le pondré, semestralmente se paga, ¿no? Capital e interés. Pero para ser más claro, hay un cronograma, ¿ya? Un cronograma. Hay un cronograma de pagos, ¿sí? Y con esto mucho ojo, ¿ya? No quiere decir que te pagan capital e interés todos los semestres. Lo que sí puedo decir, tal vez, eso sí, lo aclararemos aquí. Permítanme un ratito. A ver. Dentro de este mismo concepto, por si acaso, ¿ya? Bien feo mis apuntes, ¿sí? ¿Qué pasó? Dentro de este mismo concepto, yo podría decir lo siguiente. Se paga el cupón, ¿ya? O sea, ya no estoy utilizando la palabra intereses. Se paga el cupón todos los semestres.
Eso sí, todos los semestres. ¿Ya? Y se paga capital. Ya, aquí voy a poner, se paga capital. Según un cronograma. Así mejor, para que se entienda bien. Según cronograma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Me explico. Intereses en bonos, en ese tipo de papelitos, te pagan cada semestre. Pero ojo, le vamos a llamar cupón, ¿ya? El capital varía de empresa a empresa. Entonces, cada empresa ofrece según un cronograma. Te dice, bueno, te vamos a pagar en los últimos 2 años, te vamos a pagar desde el principio, te vamos a pagar desde el tercer año, pero según un cronograma. Cada empresa lo maneja de distinta forma, ¿ya? Eso se van a dar cuenta a continuación, ¿ya? Eso es lo que podríamos hablar, ¿no? De manera teórica, si vale el término, lo que concierne a lo que son los bonos bursátiles, ¿ya? Bueno, vamos a lo siguiente. Para comprender mejor, vamos a analizar un caso, ¿sí? ¿Está bien? Y justamente lo que les comentaba, ¿ya? Vamos a ver de este caso de Tigo, que en sí se llama Telecel S.A., ¿no es cierto? ¿Ya? Pregunto, ¿se ve? Cuidado que no se ve. Hola, ¿se ve? ¿Están ahí? A ver. No se entera, dice. Lice. Ya, gracias. Mil disculpas. ¿Ya? A ver, creo que está muy grande. Vamos a volver más pequeño. O más grande nomás. Algunos incluso deben ser con celular. A ver si vamos a hacer, ¿ya? Lo voy a ir moviendo, ¿ya? A ver, dice. Prospecto de emisión denominado bonos Telecel número 3, ¿ya? Fíjense el monto, ¿ya? 420 millones de bolivianos es lo que necesita Telecel. Pero ojo, entiendan bien esto. Es una parte, o sea, es la tercera versión, si ustedes quieren. O sea, ya ha habido 2 anteriores, ¿sí? Seguramente con montos similares, ¿ya? Entonces, fíjense, pues si sumas todo lo que se han financiado mediante la bolsa, realmente es algo considerable, ¿no? Pero en este caso vamos a ver este caso, que es la tercera, que es de 420 millones, ¿ya? Veamos un poco algunas características, ¿ya? Para entender. Primero, moneda de la emisión. Ojo, en este caso son bolivianos. Ya no es como el anterior, donde era dólares, ¿se acuerdan? Sí, era dólares. Aquí es en bolivianos. Muy bien. Monto de la emisión de bonos. 420 millones de bolivianos. Eso es lo que se están financiando con esta versión, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué tipo de valor? ¿Qué tipo de papelito? ¿No? Son bonos, ¿no? Obligacionales, redimibles a plazo fijo. ¿Ya? En otras palabras, nos están diciendo que son bonos, ¿sí? Bursátiles, ¿ya? Que podrían convertirse en plazo fijo, ¿ya? Pero eso después vamos a explicar. Esto es importante, ¿ya? El valor nominal, ya lo habíamos visto en el anterior capítulo, hemos dicho que el valor nominal es lo que cuesta un papelito, ¿ya? ¿Sí? Y en el contexto de lo que viene a ser los bonos bursátiles, casi siempre el papelito vale 10,000 bolivianos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, si yo necesito 420 millones de bolivianos y cada papelito va a valer 10,000 bolivianos, eso significa que voy a tener, como dice acá, ¿no? Cantidad de valores que contendrá la emisión de bonos. Vamos a tener 42,000 papelitos para poder vender, ¿sí? O que va a pretender vender Telecel, ¿ya? Se va a cortar, ¿sí? Nuestra primera sesión.
por favor, el mismo link cuando termine y continuamos también con la clase. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Entonces, son 42,000 papelitos que va a tener Tigo, cada uno que vale 10,000 bolivianos. ¿Está bien? Si yo tengo 5,000 bolivianos, no puedo comprar ni un papelito.